¿Alguna vez has sentido que Dios se ha olvidado de ti? Como si todas las puertas estuvieran cerradas y nada tuviera sentido. ¿Qué pasaría si os dijera esto? Que el silencio de Dios no significa abandono. Que el dolor que sientes ahora podría ser una preparación para algo mucho más grande. Que hay un propósito escondido incluso en tus lágrimas. A menudo, cuando todo parece estar en nuestra contra, cuando la tormenta no pasa y las oraciones no parecen ser respondidas, surge la pregunta: ¿Dios todavía se acuerda de mí? Pero hoy quiero revelarte algo poderoso. Hay una verdad oculta en la Biblia que pocos conocen y que puede transformar por completo la forma en que enfrentas tus momentos de lucha. Hay un secreto sobre las acciones de Dios que pueden cambiar tu vida para siempre. En los próximos minutos comprenderás por qué Dios permite ciertas pruebas y cómo Él nunca se olvida de sus hijos, aun cuando parezca estar en silencio. Descubrirás historias y enseñanzas bíblicas que renovarán tu esperanza, fortalecerán tu fe y te mostrarán que nunca estás solo. Antes de comenzar este estudio, quiero preguntarte algo muy importante. Comenta aquí en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esto es más que un simple comentario, es un acto de fe. Al hacer esto, le estarás diciendo al Señor: creo que estás conmigo, incluso en los días difíciles. Además, dale me gusta a este vídeo para que YouTube entienda que este mensaje necesita llegar a más vidas. Muchas personas se sienten igual que tú ahora mismo y necesitan saber que Dios no las ha olvidado. Y tú puedes ser el instrumento que Dios usará para llevarles este mensaje. Muchas personas utilizan este canal para apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por lo tanto, vuestra participación es esencial para difundir la palabra. Y presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora, sumerjámonos en este viaje y descubramos juntos cómo Dios nunca olvida a sus hijos. José en Egipto. El plan de Dios en silencio. La historia de José es una de las mayores pruebas de que Dios nunca se olvida de sus hijos, aun cuando todo parezca estar en contra de ellos. Imaginemos a un joven soñador, amado por su padre, pero odiado por sus propios hermanos. José tuvo grandes visiones de lo que Dios haría en su vida, pero en lugar de gloria y reconocimiento, fue traicionado y vendido como esclavo. Si Dios estaba con él, ¿por qué permitió tanta injusticia? Al llegar a Egipto, José trabajó en la casa de Potifar y prosperó. Pero cuando todo parecía mejorar, llegó otro juicio. Fue acusado falsamente y encarcelado. Ahora, detente un momento y ponte en el lugar de José. Imagina las noches solitarias en esa celda fría, sin entender por qué Dios permitió que lo humillaran de esa manera. Él había sido fiel, había obedecido, y sin embargo parecía que Dios se había olvidado de él. Pero aquí está la verdad que pocos comprenden. El silencio de Dios no fue olvido, fue una preparación. En prisión, José fue pulido, entrenado, moldeado para algo mucho mayor. Y a su debido tiempo, Dios no solo lo sacó de la cárcel, sino que lo hizo gobernador de Egipto por encima de todos, excepto del mismo faraón. Quizás ahora mismo estés viviendo en tu propia prisión. Quizás las promesas de Dios parezcan lejanas. Pero recuerda a José. Si Dios le permitió pasar por el valle, fue porque ya había preparado la montaña para que la subiera. Y lo mismo vale para ti. El tiempo de espera no es un abandono, sino un proceso. Si Dios guarda silencio, es porque está trabajando detrás de escena algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Ahora puedes ver cómo Dios nunca se olvida de los suyos. El clamor de Israel en Egipto. Cuando Dios parece demorarse, pero nunca olvida durante 400 años,
El pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto. 4 siglos de dolor, opresión y lágrimas. Durante todo este tiempo, generaciones y generaciones nacieron y murieron sin ver la liberación. ¿Cuántos de ellos se habrán preguntado, ¿se ha olvidado Dios de nosotros? La Biblia nos dice que el pueblo clamaba día y noche, pero nada cambiaba. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió tanto sufrimiento? Aquí está la respuesta. Dios escuchó cada clamor, pero hubo un momento adecuado para actuar. En Éxodo 3:7, Dios le habla a Moisés: «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, porque conozco sus dolores». Entienda que Dios no era indiferente. Él vio, Él oyó, Él conoció el dolor de su pueblo, pero aún no era el momento adecuado para liberarlos. Y cuando finalmente llegó el tiempo señalado, Dios se levantó y actuó con poder, enviando a Moisés para liberar a Israel y demostrando su poder a través de las 10 plagas que humillaron a Egipto. Quizás has estado clamando por algo durante mucho tiempo. Quizás te preguntes, ¿por qué Dios no responde? Pero debes saber esto: Dios escuchó tu oración el primer día. Él ve tu dolor, Él conoce tu sufrimiento, pero hay un tiempo exacto para el cumplimiento de la promesa. El silencio de Dios no significa olvido, significa que Él está preparando el momento perfecto para actuar de una manera que nunca imaginaste. Recuerden, si Israel hubiera partido temprano, no habrían visto el mar abrirse. Si Dios hubiera actuado antes, quizá no habrían conocido su poder como lo conocieron. Espera en el Señor. Él no se olvidó de ti. Noé y el diluvio, la espera que salva. Imagínese la escena. Dios le ordena a Noé que construya un arca porque se acerca un diluvio. Hasta entonces, nunca había llovido sobre la tierra. ¿Te imaginas la fe que necesitó Noé para obedecer? Día tras día trabajaba en la construcción del arca, pero pasaron los años y no pasó nada. El cielo permaneció azul, la gente se burlaba y la promesa de Dios parecía lejana. ¿Se había olvidado Dios de la palabra que le dio a Noé? ¿Qué hubiera pasado si Noé se hubiera dado por vencido? El silencio de Dios no significó olvido, sino propósito. Hubo un tiempo exacto para que la promesa se cumpliera. Luego, cuando llegó el momento, comenzó a llover, y Noé se dio cuenta de que Dios nunca se había olvidado de él. La espera no fue un error, fue la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora mira tu vida. Dios te ha hecho promesas que aún no has cumplido. ¿Te sientes como Noé, construyendo algo sin ver los resultados? Aquí está la verdad. Dios nunca olvida a los que son fieles. Noé esperó y al final se salvó junto con su familia. Quizás has estado esperando algo durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si su espera no es un retraso, sino más bien una preparación para la liberación que está por venir? Si Dios habló, lo cumplirá. Su timing es perfecto, Ana, y el llanto por un hijo. Cuando Dios convierte las lágrimas en milagros, Ana conocía el dolor de la espera. Año tras año, ella oraba por un hijo, pero el tiempo pasaba y nada sucedía. Mientras tanto, su rival, Peniná, la molestaba constantemente, mofándose de su esterilidad. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras orando sin obtener respuesta, mientras otros a tu alrededor prosperan y reciben lo que tanto deseas. La Biblia dice que Ana lloró amargamente y ni siquiera podía comer. Su corazón estaba roto. Podría haberse dado por vencida, pero en lugar de eso decidió hacer algo poderoso. Llevó su dolor al altar de Dios. En 1 Samuel 1:10-11 está escrito: con amargura de alma oró al Señor y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo:
oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Ana nos enseña una verdad preciosa. Cuando todo parece estar en nuestra contra, cuando sentimos que Dios tarda demasiado, necesitamos transformar nuestro dolor en oración. Dios no se había olvidado de Ana, simplemente esperaba el momento oportuno para que su hijo no fuera un hombre común, sino uno de los más grandes profetas de Israel, Samuel. ¿Qué habría pasado si Ana se hubiera rendido? Quizás tu bendición está llegando y ni siquiera lo sabes. Tal vez el dolor que sientes ahora sea una señal de que Dios está a punto de abrir un nuevo tiempo en tu vida. No te rindas, Dios. No te ha olvidado. La espera de David. Del olvido al trono, David era solo un pastor cuando Dios envió al profeta Samuel para ungirlo como rey de Israel. Imagina la emoción de recibir esta promesa. Pero inmediatamente después de ser ungido, no pasó nada. En lugar de tomar el trono, David volvió a cuidar las ovejas. Pasaron los años y en lugar de honor, enfrentó persecución. El rey Saúl, llevado por la envidia, intentó matarlo varias veces. David se vio obligado a huir, esconderse en cuevas, vivir como un fugitivo. ¿Alguna vez has sentido que Dios te prometió algo, pero todo en tu vida parece ir en la dirección opuesta? David podría haberse rebelado, podría haber preguntado, si Dios me eligió, ¿por qué sufro tanto? Pero en lugar de eso, esperó en el Señor. Él entendió que hay batallas que nos preparan para llevar la corona. El tiempo de espera de David no fue tiempo perdido. Fue un tiempo de entrenamiento donde Dios moldeó su corazón para que llegara a ser no solo un rey, sino un rey según el corazón de Dios. Y en el momento oportuno, sin necesidad de imponerse, sin necesidad de luchar por sí mismo, Dios cumplió su promesa. Si hoy sientes que tu vida está lejos de lo que Dios te prometió, recuerda a David. Dios no se ha olvidado de la unción que Él puso sobre ti. El proceso puede ser largo, pero la promesa nunca falla. Espera en el Señor. Tu trono ya está reservado. La viuda de Sarepta. Cuando parece el final, Dios aún tiene un milagro. La viuda de Sarepta estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. La sequía asolaba la tierra y lo único que le quedaba era un puñado de harina y un poco de aceite de oliva. Estaba lista para preparar la última comida para ella y su hijo y luego esperar la muerte. ¿Alguna vez te has sentido así, como si tus recursos, tu fuerza y tu esperanza estuvieran llegando a su fin? Entonces Dios envió al profeta Elías y le hizo una petición que parecía imposible. Primero hazme un poco de pan y después prepara algo para ti y para tu hijo. ¿Cómo podría darle su última comida a un extraño? Pero la viuda, movida por la fe, obedeció. Y fue en ese momento que ocurrió el milagro. Primero Reyes 17:16 dice, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija se agotó, conforme la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Aquí está el secreto. A veces Dios nos pide que demos un paso de fe antes de desencadenar el milagro. La viuda pensó que todo estaba perdido, pero Dios ya tenía un plan para sostenerla. Si sientes que estás al final de tus fuerzas, debes saber que Dios no te ha olvidado. Él ya ha preparado una provisión que vosotros todavía no veis. Cree, confíe y continúe. El milagro puede estar en tu próximo acto de fe. Marta, María y la muerte de Lázaro. Cuando Dios parece tardar, pero nunca falla, Lázaro estaba enfermo. Y sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Esperaban que Jesús viniera inmediatamente y los sanara, pero Jesús no vino. Pasaron los días y Lázaro murió.
Cuando Jesús finalmente llegó 4 días después, Marta dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si hubieras gritado, esperado, pero Dios no respondió a tiempo. Marta y María pensaron que Jesús llegaba tarde, pero Él nunca llega tarde. Lo que no sabían era que Jesús no solo quería curar a Lázaro, quería resucitarlo. Luego, ante el sepulcro, Jesús ordenó: «Lázaro, sal fuera». Y sucedió lo imposible. Un hombre que llevaba 4 días muerto volvió a la vida. Muchas veces pensamos que Dios tarda demasiado, pero Él no se demora. Está preparando un milagro aún mayor de lo que imaginamos. Si lo que esperabas aún no ha sucedido, tal vez Dios esté esperando para sorprenderte. Lo que parece muerte puede ser el escenario perfecto para la resurrección. Dios no te ha olvidado. Está a punto de hacer algo extraordinario. El apóstol Pablo, cuando las cárceles no son el fin, sino el principio, Pablo fue uno de los más grandes hombres de Dios en la historia. Viajó a muchas ciudades predicando el Evangelio, plantó iglesias y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Pero aun siendo tan fiel al Señor, enfrentó prisión, naufragios, palizas y persecución. En varias ocasiones pudo haber pensado: si Dios está conmigo, ¿por qué sufro tanto? Pero Pablo entendió algo que muchos no. Dios no se había olvidado de él, ni siquiera en prisión. En Filipenses 1:12 escribe: «Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ayudado al avance del Evangelio. Mira qué increíble. Lo que parecía una derrota era en realidad parte del plan de Dios. Si Pablo no hubiera sido arrestado, tal vez no habría escrito las cartas que transforman vidas hoy. Lo que parecía una tragedia fue en realidad un propósito divino». Ahora piensa en tu vida. ¿Qué pasa si las dificultades que enfrentas no son un castigo, sino una preparación para algo mayor? Dios no te ha olvidado. Él está escribiendo un propósito en tu historia. Incluso en las prisiones de la vida, sigue confiando. Lo que parece el final puede ser solo el principio. Juan en la isla de Patmos, el exilio que reveló lo inimaginable. Pablo nos mostró que incluso en la prisión Dios estaba obrando. Pero ¿qué sucede cuando Dios nos lleva a un lugar de aislamiento total? Cuando todo lo que conocemos y amamos nos es arrebatado. Eso es exactamente lo que le pasó a John. El apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar desierto, rocoso, sin amigos, sin consuelo, sin nada. Había dedicado su vida a proclamar el reino de Dios y como recompensa fue enviado al exilio solitario. Ahora piensen conmigo, ¿qué pudo haber sentido Juan en ese momento? Podría haberse dejado llevar por la desesperación, pensando que Dios lo había olvidado allí para morir solo. Pero la verdad era diferente. Fue precisamente en la isla de Patmos, en un momento en el que parecía estar completamente solo y olvidado, donde Juan recibió la mayor revelación de su vida, el Apocalipsis. Allí, en medio del exilio, Dios le abrió los cielos y le mostró cosas que ningún otro hombre había visto. Juan vio el futuro, vio la gloria de Cristo, vio el destino de la humanidad. Recibió un mensaje que resonaría a través de los siglos y guiaría a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Ahora, detente y piensa, ¿qué habría pasado si Juan nunca hubiera sido exiliado? Si hubiera estado cómodo, rodeado de gente, habría recibido esta revelación. A veces Dios nos lleva al aislamiento no para olvidarnos, sino para revelarnos algo que solo podremos entender cuando estemos a solas con Él. Quizás hoy te sientas aislado, olvidado, sin rumbo, pero lo que no ves es que Dios puede estar preparando una revelación extraordinaria para tu vida. Juan pensó que estaba solo,
pero la verdad es que estaba más cerca de Dios que nunca. Si Dios te pone en un desierto, no es para destruirte, sino para revelarte algo poderoso. Elías en la cueva. Cuando Dios habla en el silencio, Juan fue llevado al aislamiento y allí recibió la mayor revelación de su vida. Pero hay momentos en que el silencio no trae respuestas inmediatas y lo único que sentimos es el peso del cansancio y el desánimo. Eso es exactamente lo que le pasó a Elías. Elías acababa de experimentar uno de los momentos más gloriosos de su ministerio. En el Monte Carmelo desafió a los profetas de Baal, oró y vio el fuego de Dios descender del cielo. Fue testigo de un milagro que debería haber fortalecido su fe para siempre. Pero poco después, cuando supo que la reina Jezabel quería matarlo, huyó al desierto desanimado, sintiéndose derrotado. El mismo hombre que vio a Dios obrar sobrenaturalmente ahora estaba escondido en una cueva, solo, asustado y deprimido. Y allí, en el silencio, Elías comenzó a creer que Dios lo había abandonado. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Después de grandes momentos espirituales, viene la tormenta, la persecución, la duda, y nos escondemos en nuestra propia cueva, creyendo que todo ha terminado. Y fue allí, en ese lugar de oscuridad, que Dios hizo algo sorprendente. Primero hubo un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino el fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces se escuchó una voz tranquila y pequeña. Dios no estaba en las grandes señales, sino en el silencio. Él no había abandonado a Elías. Estuvo allí todo el tiempo, esperando hablar con él. ¿Y qué le dijo Dios a Elías? Levántate y continúa tu camino. Primero Reyes 19:15. Dios no solo habló, sino que también mostró que el viaje de Elías aún no había terminado. Él todavía tenía un propósito que cumplir. Tal vez ahora mismo estés en tu propia cueva, sintiendo que Dios te ha olvidado. Pero atención, el silencio no significa ausencia. Dios está más cerca de lo que piensas y está listo para hablarte. Él te trajo aquí para decirte, levántate y regresa a tu camino. Tu viaje aún no ha terminado. Jesús en Getsemaní. Cuando incluso el Hijo de Dios se sintió solo, Elías se escondió en una cueva, pensando que Dios lo había abandonado, pero descubrió que Dios había estado allí todo el tiempo. Pero hay un momento en la Biblia en que incluso el mismo Hijo de Dios sintió el peso del silencio divino. Estamos en Getsemaní, la noche antes de la crucifixión. Jesús sabía lo que venía. Sabía que enfrentaría la cruz, la humillación, el dolor, pero lo que más le pesó no fue el sufrimiento físico, sino el silencio del Padre. La Biblia nos dice que aquella noche Jesús se apartó a orar y clamó al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. ¿Y qué pasó después de eso? Nada, ninguna respuesta del cielo, ninguna palabra del Padre, solo silencio. Jesús oró una vez, 2 veces, 3 veces, pero Dios permaneció en silencio. Y en ese momento, el peso del dolor era tan grande que sudaba gotas de sangre. Pero aquí está la verdad que muchos no comprenden. El silencio de Dios no significó olvido, sino cumplimiento del propósito. Si Dios hubiera quitado la copa de la cruz, nunca hubiéramos tenido salvación. Si Jesús no hubiera pasado por ese silencio, nunca tendríamos acceso a la gracia. Y entonces, en la cruz, en el momento más oscuro de la historia, Jesús gritó en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. El dolor del silencio fue tan intenso que el mismo Cristo se sintió abandonado.
Pero en ese mismo momento, él estaba cumpliendo el mayor plan de Dios para la humanidad. Ahora piensa en tu vida. Quizás estás atravesando el Getsemaní de tu viaje. Quizás hayas orado, llorado, pero lo único que has recibido como respuesta es silencio. Pero aquí está la lección. Si incluso Jesús experimentó el silencio del Padre, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Lo que parece abandono puede ser en realidad el cumplimiento de algo más grande de lo que imaginas. Si Jesús no se dio por vencido, si confió incluso en el silencio, entonces tú también puedes confiar. Dios no te ha olvidado. Él apenas está terminando el trabajo que comenzó. El tercer día, cuando todo parece perdido, pero Dios aún tiene la última palabra. Jesús se enfrentó al Getsemaní, sintió el dolor del silencio de Dios, murió en la cruz, fue enterrado, y para los discípulos todo parecía haber llegado a su fin. Habían seguido a Jesús durante 3 años, vieron en él la esperanza de Israel, el Mesías prometido, pero ahora estaba muerto. El sábado fue un día de completo silencio. Ningún milagro, ninguna manifestación de Dios, nada, solo el peso de la pérdida. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo el sábado de tu historia? Ese momento en el que la promesa parece enterrada, el sueño parece haber terminado, la esperanza parece haber sido destruida. Pero entonces llegó el tercer día, y cuando todo parecía perdido, cuando ya nadie creía, la piedra fue removida y el sepulcro quedó vacío. Jesús había resucitado. Ahora entienda esto. La resurrección no fue un plan B. El silencio de Dios en el sábado era parte del plan. Si Dios hubiera hablado en la cruz, si hubiera impedido la muerte, nunca habríamos conocido el poder de la resurrección. Lo mismo sucede en tu vida. Quizás estás viviendo en un sábado, pensando que Dios se ha olvidado de ti. Pero el tercer día siempre llega. Tu promesa no está muerta. Tu propósito no ha terminado. Si Dios aún no ha respondido, es porque se acerca la resurrección. Cuando todo parece perdido, Dios todavía tiene la última palabra. Felicidades. Has llegado al final de este estudio y eso no es casualidad. Pocas personas perseveran hasta el final, pero te quedaste porque Dios quería hablar contigo. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has pensado que Dios se había olvidado de ti? ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no eran escuchadas? Si este estudio te ha demostrado algo, es que el silencio de Dios nunca significa ausencia. Estuvo con José en la cárcel, con Israel en Egipto, con Ana en sus lágrimas, con David en la cueva, con Juan en el exilio, con Elías en el desierto, con Jesús en Getsemaní, y Él está contigo ahora. Tal vez estés viviendo en tu propia prisión, en tu propio desierto, en tu propio Getsemaní. Pero escucha esto, el tercer día siempre llega. Dios todavía tiene la última palabra. Si esta palabra te habló al corazón, escribe en los comentarios: Dios nunca se olvidó de mí. Di esto públicamente como un acto de fe, declarando que incluso en días difíciles, crees que Dios tiene el control. Y antes de irte, recuerda, este vídeo podría ser la respuesta que alguien está buscando. Presiona el botón de compartir y envíalo a al menos 3 personas. Alguien necesita saber que Dios todavía tiene el control de su historia. Y si aún no te has apuntado, hazlo ahora. Porque cada vídeo que aquí publicamos puede ser el mensaje que necesitas para fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. Ahora quiero pedirte algo. No pauses el video todavía. Simplemente cierra los ojos, respira profundamente y permanece en silencio por un momento. Deja que este mensaje penetre en tu corazón. Mientras suena la música, aprovecha este momento para agradecer a Dios. No por lo que ves ahora, sino por lo que Él ya está haciendo, aunque todavía no te des cuenta. Que la paz de Cristo esté con vosotros.
Y recuerda, Dios nunca se olvidó de ti.